Hola, buen día. Es un video educativo. Mi nombre es Miguel Ángel Nieto Álvarez, de la materia de embriología, y vamos a hablar del capítulo 3 del libro Lachman, primera semana del desarrollo de la ovulación a la implantación. Vamos a hablar de lo que es el ciclo ovárico, primeramente. Este comprende desde el primer día de menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación. Inicia en las mujeres en la pubertad, alrededor del que comprende los 10 a los 14 años aproximadamente. El proceso, el ciclo ovárico, pues comprende varias cosas en el cual participan hormonas y incluye la menstruación, fase proliferativa y fase secretora. Todo inicia en el área del hipotálamo. Este hipotálamo pues va a segregar una hormona que es en su es la GNRH. Esta hormona GNRH, que es liberadora de gonadotropinas, va a ayudar a que en la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, segreguen gonadotropinas. Y las gonadotropinas que ha segregado, junto con esta hormona que es la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, la luteinizante, pues al final de cuentas ayuden a que se realice todo lo que comprende el ciclo ovárico. A mitad de este ciclo ovárico ocurre una descarga importante de la hormona LH. Esto va a estimular un proceso que se llama luteinización y va a provocar también la rotura folicular y la ovulación. Los estrógenos dentro de los estrógenos más importantes que se generan en esta etapa, viene siendo el estradiol. Eh, Todo lo que ocurre, o de manera general lo que ocurre en estos ciclos, pues son procesos que van a ayudar al final de cuentas a que los espermatozoides en el área de la fecundación, en el proceso de la fecundación, pues pasen sin ningún problema, ¿no? Y llegue a haber una fecundación exitosa. Para hablar del ciclo ovárico, pues comprende lo que es la ovulación. Vamos a iniciar con eso. Y en la ovulación hay folículos vesiculares que crecen rápidamente y estos folículos vesiculares que vemos aquí crecen hasta un diámetro de 25 milímetros. Van creciendo hasta llegar a un proceso de maduración, hasta un punto de maduración, y cuando llegan a este punto de maduración, el nombre que reciben es folículo de Graf. Para que lleguen a este proceso, a este punto de maduración, interviene la hormona FSH, que dijimos que es la folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante. Hay un aumento increíble o una descarga abrupta de esta hormona luteinizante, y eso va a provocar que vengan varias situaciones, ¿no? Una de ellas es que haya a niveles altos de prostaglandinas también. Estas prostaglandinas nos van a ayudar a que haya contracciones musculares en la pared ovárica, y estas contracciones van a ayudar a liberar el ovocito y que salga flotando del ovario. Esta liberación del ovocito se le llama ovulación. Una vez ocurriendo esto, hay una liberación del ovocito que vemos aquí, que es la ovulación, y viene un proceso donde participa el cuerpo lúteo. Tras la ovulación, hay células todavía granuladas en esta parte que vemos aquí y que están altamente vascularizadas, y aún ya liberándose el óvulo, el ovocito, perdón, permanece estas células aún ahí. Con la acción de la célula o de la hormona luteinizante, las células producen un pigmento amarillo que lo vemos de este lado, y esas células se transforman en células lúteas. Juntas forman lo que es el cuerpo lúteo, que va a segregar estrógenos y progesterona
que hacen que la mucosa uterina entre en la fase progestacional y se prepare para la implantación del embrión que viene posteriormente. Una vez pasando esto, inicia el transporte de ovocitos. Después de la ovulación, hay fimbrias en la trompa de falopio, aquí las vemos, que barren la superficie del ovario empezando a contraerse de manera rítmica. Este ritmo debe de ser constante para que ayude a desplazarse este ovocito, que empiece a desplazarse de una manera rítmica por la trompa de falopio para ser encontrado con los espermatozoides, que ahorita vamos a tocar el tema de la fecundación. El ovocito fecundado tarda en llegar a la luz uterina aproximadamente de 3 a 4 días. Eh, Después de este proceso ocurre algo que se le llama cuerpo albicans. Grosso modo, podemos decir que el cuerpo albicans es la cicatriz que se forma cuando degenera el cuerpo lúteo en cuestión. Esto ocurre en el proceso de ovulación. Viene el proceso de fecundación, que es la fusión del gameto masculino y del gameto femenino. Se lleva a cabo, como lo vemos aquí, en la región ampular de la trompa de falopio. Es como dato, el 1% de los espermatozoides logra entrar apenas en el cuello uterino. Este viaje desde el cuello uterino hasta el ovocito va de 30 minutos hasta 6 días. La participación del óvulo con los espermatozoides se cree que generan sustancias que hacen o que atraen los espermatozoides al mismo, ¿no? Al óvulo. Los espermatozoides van a experimentar diversas situaciones, procesos. Uno de ellos es el proceso de capacitación y el otro es el proceso de la de reacción acrosómica. Estos son procesos importantes para que el espermatozoide pueda entrar en el óvulo. Una vez ya estando listos para entrar en el óvulo, recordemos que alrededor de 200 a 300 millones son los espermatozoides que van a participar en este proceso, pero solamente 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación y al final de cuentas solo uno es el que va a fecundar el óvulo. Los espermatozoides son acondicionados para que ese uno pues, pueda entrar en el área del óvulo. Hay una penetración en la zona pelúcida que es todo un proceso en estas fases: penetración de la corona radiada en la fase 1, fase 2, penetración de la zona pelúcida, y fase 3, fusión de las membranas del espermatozoide y del ovocito. Tiene que pasar por todo este proceso para alistarse y poder entrar al estar en el interior del óvulo. El espermatozoide ya estando dentro del óvulo, ese espermatozoide ganador, digámoslo así, avanza hasta estar cerca de un lugar que se llama el pronúcleo femenino, que lo vemos por este lado. Este núcleo, su núcleo se dilata y da origen al pronúcleo masculino. Empieza entonces una serie de replicar ADNs y de movimientos que van a ayudar al final de cuentas a que la participación o que los cromosomas se puedan unir eh, y, y poder continuar con el proceso de fecundación. Al final de cuentas, los resultados principales de este proceso es el restablecimiento del número diploide de cromosomas, es decir, que mitad participa del padre y mitad de la madre. Y el cigoto contiene la combinación de estos dos y va a ser de todos modos diferente al del padre y al de la madre. También durante el proceso de fecundación pues
se determina el sexo del individuo, es decir, un espermatozoide con cromosoma X produce embrión femenino XX, un espermatozoide con cromosoma Y produce embrión masculino XY. También eh, se participa en el inicio de la segmentación, en donde el ovocito suele degenerar 24 horas después de la ovulación cuando no se fecunda. En el proceso mencionado anteriormente, que es el de segmentación, es lo que comprende son las divisiones que van a ocurrir de células y que van a llegar hasta un proceso de módula, hasta una situación o una fase donde encontramos una mórula, que es como vemos aquí, de 16 células. Esta mórula tiene una masa celular interna y una masa celular externa. La interna va a dar posteriormente origen a tejidos del embrión. La masa celular externa va a dar origen al trofoblasto, y este a su vez va a contribuir posteriormente al origen de la placenta. También va a haber un proceso que es la formación del blastocisto, en donde la mórula que mencionamos anteriormente entra en la cavidad uterina. Empieza a haber un espacio en donde hay líquido, núcleos intercelulares, y aparece una cavidad que se va a llamar blastocele. Siendo el embrión ya un blastocito, un pequeño blastocito, la célula de la masa interna van a ser llamadas embrioblasto, va a ser llamada embrioblasto, situada en un polo, mientras que la masa externa, trofoblasto, se aplana para formar la pared epitelial del blastocito. Aquí la vemos. Al final de la primera semana de desarrollo, ya ha pasado por 3 fases de la mórula y de blastocito, e inicia la implantación de la mucosa uterina. En resumen, esto es lo que ocurre durante esos días. En la fase progestacional vemos aquí el endometrio, en donde se va a ver la implantación. Entonces, al final, pues ocurre la fecundación, la ovulación, la fecundación y el proceso de implantación. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego.